Señal directa. Estamos de regreso, vamos a ir a la línea telefónica. Yo le agradezco a Jorge Ramírez, él es académico de la Universidad de Guadalajara y tiene ya varios años trabajando muy de cerca el tema de la desaparición de personas y con él vamos a platicar hoy sobre reclutamiento de adolescentes. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Sonia? Muy buenos días, Ángel, a sus órdenes, un gusto como siempre. Bueno, pues sigue siendo un tema que prende las luces de alarma en Jalisco, lo que está ocurriendo con los jóvenes, Jorge. Sí, por desgracia continúa la desaparición de niños, niñas, adolescentes. Desde el año pasado tenemos una oleada muy grande y pues no hay forma de pararla, al parecer. Estamos con la idea de que se han reforzado las medidas de seguridad en las centrales de autobuses. Hay ciertas campañas para evitarlo, pero no ha sido suficiente. Jalisco sigue siendo pues un polo muy activo para el reclutamiento, no solo de jóvenes de Jalisco, sino a nivel nacional. Al día de ayer, por ejemplo, oficialmente hay 175 jóvenes de 15 a 19 años que se reportan como desaparecidos no localizados en Jalisco. Y a eso habría que sumar pues los acumulados de los años pasados. Estamos hablando que históricamente Jalisco tiene casi 1.500 jóvenes de 15 a 19 años que no puede localizar. Y eso te habla pues en gran medida del reclutamiento forzado, al menos en los últimos años. Profesor, ¿qué nos está sucediendo? ¿Qué hemos hecho mal que dejamos en este nivel de vulnerabilidad a nuestros jóvenes y adolescentes? Pues mira, yo creo que el principal problema es que pues se trata de organizaciones criminales que duraron pues mucho tiempo sin combatirse, sin debilitarse y están muy fuertes, tienen una influencia nacional y son principalmente los polos de atracción de esas conductas de reclutamiento. Podríamos pensar que falta regular la movilidad en las centrales de autobuses, podemos pensar que hace falta campañas y oportunidades para los jóvenes, desde luego que sí, pero digamos esas son causas muy grandes, muy remotas. La más sencilla es que no haya ese tipo de demanda de jóvenes, pero por desgracia eso no lo han visto nuestras autoridades o no quieren verlo. Precisamente sobre estas campañas, Jorge, pues ha habido información relativa a esto que está ocurriendo, al reclutamiento, lo que significan las ofertas de trabajo, lo que significa ser citado por desconocidos en lugares pues que pueden representar un riesgo. Sin embargo, los jóvenes siguen atendiendo a estas peticiones. ¿Qué está faltando a las autoridades en materia preventiva? Pues mira, sí, tienes razón, los jóvenes son muy inclinados a interesarse en esa clase de ofertas, sobre todo cuando son menores de edad. Y también hay que entender el contexto, en realidad el contexto donde están respondiendo favorablemente a estas invitaciones, en su mayoría son contextos muy precarios, marginados, de manera que esta apertura, digamos, de los cárteles para incluirlos, les parece como una oportunidad de trabajo muy grande, ¿no? En medio de muchas violencias que viven. Y frente a eso, pues realmente sí es muy complicado reaccionar con una sola estrategia desde el gobierno, ¿no? Yo creo que lo que falta en todo caso, y eso sí hay que reclamárselo al gobierno del Estado, es que en lugar de transparentar las cifras y decir cómo vamos, está tratando de ocultarlas, de decir que el asunto va caminando, cuando pues, la crisis está a todo lo que da. Importante también hablar del rol de las familias, profesor. Cito el caso del todavía reciente asesinato de Carlos Manzo, por cierto, quien fuera asesinado por un menor de edad.
Y él en Sí. ese discurso que ahora parece que se escucha inclusive más a nivel nacional, pues justo hablaba acerca de las familias y de que voltearan a ver a sus jóvenes y que pues tuvieran cuidado para que no fueran atraídos por los grupos criminales. Sí, existe ese discurso, también el discurso de culpar al mismo adolescente, ¿no? La idea general es que pues, tienen capacidad de decidir cuando no se entiende, pues que primero que son menores de edad y segundo que viven en un contexto en verdad difícil donde están surgiendo para el sicariato, ¿no? Entonces, pues esa clase de discursos lamentablemente están así. También esa tendencia a culpar a la familia, que tiene una idea de que hay una familia nuclear integrada y feliz que podría eventualmente tener esa falla en la educación. La verdad es que no hay una familia en muchos casos, ¿no? La familia está desintegrada y ahí es donde surgen estos conductos de reclutamiento, ¿no? Claro, y Jorge, también hay vacíos muy importantes en la investigación en torno al reclutamiento, ¿no? Y un ejemplo muy claro de esto fue el Rancho Izaguirre, cuando entre la primera intervención que se da en septiembre del año pasado y la segunda que ocurre, había 10 personas detenidas a las que ni siquiera se había vinculado a proceso, es decir, ni siquiera cuando hay detenidos, cuando hay condiciones de recrear lo que está ocurriendo, la autoridad lleva a cabo las investigaciones. Sí, por cierto, el Rancho Izaguirre pues es todo un trabajo judicial pendiente que no se ha hecho. Hubo una sentencia muy prematura, que sonó más bien, pareció carpetazo de parte del gobierno del Estado. Y lo que ha hecho la autoridad es lavarse la mano esperando que sea la Fiscalía General la que avance con el caso. Y seguimos todavía pues sin verdad y justicia en ese caso particular. Profesor, tratando de comenzar a cerrar la pinza en todo este tema, entonces, conociendo ya las causas y los orígenes del problema, ¿qué se tendría que hacer por parte de todos los sectores involucrados para evitar el que se continúe con este reclutamiento de nuestros jóvenes? Yo creo que la principal opción, la principal estrategia es debilitar estas organizaciones que lo están reclutando, mandar un mensaje muy claro que el reclutamiento de menores por lo menos es un asunto que no se puede hacer, está prohibido. Creo que ese mensaje no se ha mandado claramente. Y entonces están actuando impunemente estas organizaciones que son las principales generadoras del problema, ¿no? Yo creo que ese es, digamos, el primer paso y el que además daría los resultados más grandes, ¿no? Claro. Jorge, a mí me gustaría también aprovechar para preguntarte, el fin de semana pasado, el secretario general de Gobierno informaba que Jalisco dejó de ser el primer lugar nacional en personas desaparecidas y vemos el registro nacional y efectivamente el Estado de México superó el fin de semana sobre el cierre de la semana anterior a Jalisco. ¿Qué ocurre? Sobre todo siempre por las dudas que deja el manejo de las cifras. Pues mira, el gobierno del Estado está optando por una doble contabilidad. Tiene un dato local que ya supera las 16,000 personas desaparecidas. Eso está en el registro estatal. Ayer lo actualizaron. Y a nivel nacional están manejando una cifra mucho menor, casi cercana a poco más de los 14,000 casos. Es un juego, es una doble cifra que tiene pues consecuencias otra vez graves en cuanto a saber realmente la dimensión del problema. Muy lamentable esa estrategia, ese juego de ocultamiento que está llevando a cabo el gobierno del Estado. Claro. Jorge, te agradezco como siempre que aceptes platicar de este tema con nosotros. Gracias y buen día. Bueno, parece que perdimos ahí el contacto con Jorge Ramírez. Él es académico de la Universidad de Guadalajara con muchos años
trabajando con los datos, estudiando el tema de las desapariciones en nuestra entidad. Y nosotros avanzando con más, el nivel de problemáticas sociales que se viven por falta de servicios o daños que generan las autoridades hace que la Universidad de Guadalajara abra la atención jurídica a quienes viven grandes desventajas.